Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Estamos aqui no canal Victoria TV Estamos aquí en el canal Victoria TV 34.5, na 34.5 cidade de Bakersfield. en la ciudad de Bakersfield. Vamos continuar falando hoje sobre a mesma série que estamos falando há alguns dias já. Vamos a continuar hablando hoy de la misma serie que hemos estado hablando en los días pasados. Estamos falando sobre a Bíblia Sagrada. Estamos hablando sobre la Biblia Sagrada. Por que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? ¿Por qué la Biblia Sagrada es la palabra de Dios? Por que podemos fazer esta afirmação? ¿Por qué podemos hacer esta afirmación? Hoje estaremos concluindo este assunto. Hoy estaremos concluyendo este asunto. É a terceira e última parte desta série. La tercera y última parte de esta serie. A resposta a essa pergunta, La respuesta a esta pregunta, em primeiro lugar, en primer lugar, é porque temos a fé es porque tenemos la fe em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Por meio da fé, cremos que esta é a palavra de Deus. Por medio de la fe, nosotros creemos que esta es la palabra de Dios. Pela confirmação, pela revelação Es la confirmación de la revelación que o Espírito Santo dá ao nosso coração, que el Espíritu Santo da a nuestro corazón. ao coração do crente, El corazón del creyente, daquele que crê em Deus. de aquel que cree en Dios. O testemunho interno e pessoal, Esto es muy interno y personal. é o testemunho El testimonio interno interno da pessoa, de la persona, de que esta é a palavra de Deus de que esta es la palabra de Dios e de que Cristo está vivo. y de que Cristo está vivo. O Espírito Santo nos traz essa confirmação El Espíritu Santo nos trae esa confirmación ao nosso espírito. a nuestro espíritu. Por meio desta palavra, a nossa vida foi transformada, Por medio de esta palabra, nuestra vida fue transformada, foi completamente mudada. fue completamente cambiada. Mas nós podemos usar outros níveis de abordagens, Mas nosotros podemos usar otros niveles de enfoque, outras formas de falar, otras formas de hablar, de conduzir este assunto. de conducir, de manejar este asunto. Por exemplo, Por ejemplo, com pessoas que não creem na palavra de Deus, con personas que no creen en la palabra de Dios, pessoas que são céticas, duvidosas. personas que son escépticas, incrédulas. Com essas pessoas nós podemos conversar num outro nível, Con estas personas podemos conversar en otro nivel através de argumentos internos da Escritura, a través de argumentos internos de la Escritura, através de argumentos externos, fora da Escritura. a través de argumentos externos fuera de la Escritura. Eu já falei sobre estes assuntos nas séries, nas mensagens anteriores. Yo ya hablé sobre estos asuntos en las series, en los mensajes anteriores. Nós podemos falar sobre a história, Nosotros podemos hablar sobre la historia, podemos falar sobre a geografia, sobre la geografía, sobre a arqueologia sobre la arqueología e também de outras formas. y también de algunas otras Nós formas. vamos seguir falando hoje sobre este assunto. Nosotros vamos a seguir hablando sobre este asunto hoy. Vamos falar agora sobre as evidências geográficas. Vamos a hablar ahora sobre las evidencias geográficas. Vamos falar sobre a geografia. Vamos a hablar sobre la geografía. A Bíblia e a geografia, o que ela tem em comum? La Biblia y la geografía, lo que ellas tienen en común. Nós temos um sólido testemunho da geografia, Nosotros tenemos un sólido testimonio de la geografía, provando e mostrando lugares reais, probando y mostrando lugares reales, como nós iniciaremos agora a observar. como empezaremos ahora a observar. Os fatos bíblicos Los hechos bíblicos ocorreram em lugares reais, ocurrieron en los lugares reales, tangíveis, tangibles, verificáveis, verificables. como por exemplo, Como ejemplo, a terra de Israel, la tierra de Israel, a Jordânia, Jordania, o Egito, Egipto, Ásia Menor, Asia Menor, Turquia, Turquía, Grécia, Grecia, Itália Italia e outros lugares. y algunos otros lugares. Esses lugares existem de fato, Esos lugares existen en los hechos, assim como são mencionados na Bíblia. así como están mencionados en la Biblia. E esta é uma âncora geográfica concreta Y esto es una ancla geográfica concreta que contrasta com uma série de outras crenças que contrasta con una serie de otras creencias ao redor do mundo, en todo el mundo, que não tem um lugar concreto e específico de origem. que no tiene un lugar de origen específico, concreto.
Na verdade, muitas crenças e religiões La verdad, muchas creencias y religiones acreditam que iniciaram num lugar encantado, creen que empezaron en un lugar encantado, num outro plano, en otro plano, numa estrela, en una estrella, em Júpiter, en Júpiter, num lugar mitológico, en un lugar mitológico, como as divindades gregas, por exemplo, como las deidades griegas, por ejemplo, e etc. y etcétera. Mas na Bíblia, o povo de Deus, Mas la Biblia, el pueblo de Dios, mas em la Bíblia, mas en la Biblia, o povo de Deus, ele se movimenta o tempo todo. el pueblo de Dios se mueve todo el tiempo. Deus chama Abraão de Ur da Caldeia. Dios llama a Abraham de Ur de Caldea. Depois tira os hebreus do Egito e os leva para Canaã. Luego saca a los hebreos de Egipto y los lleva a Canaán. Mais tarde, tira o povo da terra de Israel Más tarde saca al pueblo de la tierra de Israel e o leva cativo para a Síria, y lo lleva cautivo a Siria, para a Babilônia. para Babilonia. Jesus e os discípulos Jesús y los discípulos andavam de cidade em cidade, caminaron de ciudad en ciudad, muitas mencionadas pelos seus nomes muchos mencionados por su nombre. na Escritura. La escritura Temos Paulo passando em diversos lugares em suas viagens missionárias nos habla sobre Pablo que está pasando por varios lugares en sus viajes misioneros e etc. y etcétera. Todos esses lugares Todos estos lugares não são imaginários, no son imaginarios, mas podem ser comprovados na atualidade. pero hoy se pueden verificar. Os arqueólogos já identificaram e escavaram Los arqueólogos ya identificaron y excavaron Jericó, Hazor, Azor, Dan, Dan, Megiddo, Megiddo, Siquém, Siquem, Samaria, Samaria, Siló, Silo, Gezer, Geser, Gibeá, Gaba, Berseba, Berseba, Laquis Laquis e muitos outros lugares. y muchos otros lugares. Hoje, 90% dos lugares mencionados no Novo Testamento Hoy el 90% de los lugares mencionados en el Nuevo Testamento já foram identificados. ya han sido identificados E alguns deles, inclusive, y algunos de ellos incluso já foram escavados. ya fueron excavados. Os arqueólogos já fizeram escavações. Los arqueólogos ya hicieron excavaciones. O grande lago da Galileia é lindo, El gran lago de Galilea es hermoso, está lá. está allí. A cordilheira do Sinai está lá. La cordillera del Sinaí está ahí. É um fato. Es un hecho. As ruínas da sinagoga em Cafarnaum, Las ruinas de la sinagoga en Cafarnaúm, onde Jesus pregou, donde Jesús predicó, estão lá. ahí están. São reais. Son reales. Jerusalém é incrível. Jerusalén es increíble. É real. Es real. O Mar Vermelho é límpido El Mar Rojo es limpio e segue imponente através dos séculos. y sigue imponente a través de los siglos. Ele está lá. Él está ahí. Eu tive a oportunidade de estar na sinagoga em Cafarnaum Yo he tenido la oportunidad de estar en la sinagoga en Cafarnaúm em 2008, en el 2008. possivelmente na sinagoga onde Jesus pregou. Posiblemente en la sinagoga donde Jesús predicó. Está lá. Está ahí. A cidade de Cafarnaum está na beira da Galileia, La ciudad de Cafarnaúm está na orla marítima da Galileia. en el lugar marítimo de Galilea. O lugar é real, El lugar es real. não é uma história contada, No es una historia contada, fictícia. ficticia. São realidades tangíveis. Son realidades tangibles. Podemos tocar, conhecer, visitar. Podemos tocar o visitar. O local do primeiro e segundo templo está lá, La ubicación del primero y segundo templo está ahí, em Jerusalém. en Jerusalén. Lá está Jope, Está Jope, Monte Carmelo, el Monte Carmelo, Monte das Oliveiras, el Monte de los Olivos, o Mar Morto, el Mar Muerto, Jericó, Jericó, Belém. Belén, Em Jerusalém temos a Porta dos Leões, la Puerta de los Leones en Jerusalén, o tanque de Betesda, el estanque de Bethesda, Getsemane, Getsemaní, Nazaré, Nazaret, o Vale do Armagedon. el Valle del Armagedón. Todos esses lugares você pode visitar. Todos esos lugares usted puede visitar. São reais. Son reales.
No caso de Jesus, En el caso de Jesús, por exemplo, por ejemplo, podemos com plena certeza, podemos con toda la certeza, nesse instante, en ese instante, visitar a cidade do seu nascimento, visitar la ciudad de su nacimiento, que é Belém, que es Belén, o local onde passou a juventude, el lugar donde pasó su juventud, que é Nazaré, que es Nazaret, o local do seu ministério público, el lugar de su ministerio público, que é Cafarnaum, que es Capernaum, Samaria, Samaria y Judéia, Judea, o lugar dos seus milagres, el lugar de sus milagros, como por exemplo o tanque de Siloé, por ejemplo, el tanque de Siloé, das suas viagens, de sus viajes, como Tiro, como Tiro, Sidom, Sidón, Cesareia de Filipe, Cesarea de Filipo, o local da sua morte, el lugar de su muerte, ressurreição e ascensão, resurrección y ascensión, que é Jerusalém. que es Jerusalén. A geografia La geografía mostra, muestra, traz as evidências trae evidencias que os lugares mencionados na Escritura que los lugares mencionados en la escritura são reais. son reales. A geografia dá testemunho bíblico. La geografía da testimonio bíblico, Mas nós dispomos também das evidências arqueológicas. mas nosotros podemos hacer evidencias arqueológicas. A arqueologia, a cada dia, a cada ano, La arqueología cada día, cada año, tem escavado tiene excavado e feito descobertas incríveis y ha hecho descubrimientos increíbles que mostram, que evidenciam, que muestra que es evidente, que dão firmeza que dan firmeza à Escritura Sagrada, a la escritura sagrada, que demonstram que as narrativas bíblicas são reais. que demuestran que las narrativas bíblicas son reales. Atualmente nós dispomos de um imenso aparato arqueológico Actualmente nosotros tenemos un inmenso aparato arqueológico que apoia a veracidade das Escrituras. que apoya la veracidad de las escrituras. São achados e descobertas arqueológicas Son hallados y descubrimientos arqueológicos que envolvem personagens, que envuelven personales, lugares personajes, lugares, e histórias bíblicas. historias bíblicas. Mencionarei apenas alguns, Mencionaría apenas algunos para que não fique muito extenso. para que no se haga muy extenso. O primeiro que eu quero falar, El primero que yo quiero hablar, estamos falando de achados arqueológicos. estamos hablando de datos arqueológicos. O ossuário de Caifás. Ossuario de Caifás. Em novembro de 1990, En noviembre de 1990 foi descoberto nos arredores de Jerusalém fue descubierto en los alrededores de Jerusalén o ossuário de Caifás, el ossuario de Caifás com a inscrição em aramaico, con la inscripción en arameo escrito duas vezes: escrita 2 veces. José, filho de Caifás. José, hijo de Caifás. Este foi o sumo sacerdote Este era el sumo sacerdote que acusou Jesus perante Pilatos, que acusó a Jesús delante de Pilatos. dos personagens principais Uno de los personajes principales da narrativa bíblica da condenação de Jesus. de la narración bíblica de la condenación de Jesús. Isso você pode verificar no livro de João, Eso usted lo puede verificar en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 13, 14, 24 e 28. capítulo 18, versículo 13, 14, 24 y 28. A imagem está aparecendo aqui ao lado, La imagen está apareciendo aquí al lado, mas você também pode verificar essa imagem do ossuário de Caifás mas usted también puede estar verificando del ossuario de Caifás no site oficial do Museu de Israel, em Jerusalém. en el sitio oficial del Museo de Israel en Jerusalén. A segunda coisa que eu quero falar La segunda cosa de la que yo quiero hablar, é a pedra onde Pilatos é mencionado. la piedra donde se menciona Pilatos. Lucas afirma que Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Lucas afirma que Poncio Pilatos fue el gobernador de Judea, Mas os céticos negaram a sua existência por muitos anos, pero los escépticos negaron su existencia durante muchos años, pois ainda não tinha sido encontrado nenhum vestígio da sua existência. ya que aún no se había encontrado ningún rastro de su existencia. Flávio Josefo, o historiador, Flavio Josefo, el historiador, também mencionou Pilatos em sua obra Antiguidades Judaicas. también mencionó a Pilato en sus antigüedades judías, Na obra que ele deixou escrito. en la obra que él dejó escrita. Mas alguns suspeitavam que sua obra teria sido uma adição posterior do texto.
Pero algunos sospecharon que esto habría sido una adición posterior al texto. Até que, Hasta que no ano de 1961, en el año de 1961, uma escavação arqueológica descobriu uma pedra una excavación arqueológica descubrió una piedra de 60 por 90, de 60 por 90 que foi extraída das ruínas de um anfiteatro romano antigo, que fue extraída de la ruina de un antiguo anfiteatro romano em Cesareia Marítima, en Cesarea Marítima, em Israel. en Israel. Descobriu-se que César, Resultó que César, por ter sido ofendido por Pilatos, habiendo sido ofendido por Pilato, decretou que toda evidência de sua existência fosse apagada. decretó que se borrara toda evidencia de su existencia. No entanto, Sin embargo, esta pedra em particular, esta piedra en particular, exatamente em virtude do seu tamanho, precisamente por su tamaño, foi preservada e utilizada se conservó y utilizó como um assento do teatro. como asiento de teatro. Ela contém a inscrição: Lleva la inscripción: Tiberium Pontius Pilatus, Tiberio Pontius Pilatus, Prefectus Iudeae. alcalde de Ludea. Algumas poucas letras estão faltando somente. Algunas pocas letras están faltando. E em português, isto significa En español esto significa Tibério Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Tiberio Pontius Pilatus, alcalde de Judea. Jesus foi crucificado sobre o governo de Pilatos, Jesús fue crucificado bajo Pilato, bajo el gobierno de Pilato, conforme Mateus capítulo 27, versículo 2. conforme Mateo capítulo 27, versículo 2. Hoje, Hoy, esta pedra está no Museu de Israel, esta piedra se encuentra en el Museo de Israel, em Jerusalém. en Jerusalén. E uma cópia similar está no lugar onde a original foi encontrada. Y una copia similar se encuentra en el lugar donde se encontró el original, No anfiteatro, en el anfiteatro, junto à praia, em Cesareia Marítima. a la orilla del mar de Cesarea Marítima. A imagem está aparecendo também aqui ao lado, La imagen está apareciendo aquí al lado, mas você também pode conferir no site do Museu de Israel em Jerusalém. pero también usted puede verla a través del sitio web oficial del Museo de Israel. Número 3. Número 3. O túmulo de Herodes Tumba de Herodes. foi descoberto em 2007 Fue descubierta en el 2007 pelo renomado arqueólogo e professor por el renombrado, reconocido arqueólogo y profesor Ehud Netzer, Ehud Netzer, na Universidade Hebraica de Jerusalém. de la Universidad Hebrea de Jerusalén. O sarcófago de Herodes, o Grande, El sarcófago de Herodes el Grande, este é o mesmo Herodes este es el mismo Herodes que assassinou as crianças em Belém, que asesinó a los niños de Belén numa tentativa de encontrar e matar o menino Jesus, en un intento de encontrar y matar al niño Jesús, segundo Mateus 2. según Mateo 2. É possível ver a imagem do túmulo de Herodes Es posible ver la imagen de la tumba de Herodes no site oficial do Museu de Israel, en el sitio oficial del Museo de Israel, que está em Jerusalém. que está en Jerusalén. Número 4. Número 4. Os heteus. Los hititas. A Bíblia tem muito a dizer sobre os heteus. La Biblia tiene mucho que decir sobre los hititas. De acordo com ela, Según ella, este era um povo numeroso e poderoso na época de Abraão este era un pueblo numeroso y poderoso en la época de Abraham e que permaneceu na região até pelo menos na época do rei Davi. y que permaneció en la región hasta por lo menos la época del rey David. Um dos capitães do exército de Davi era um heteu, Uno de los capitanes del ejército de David era un hitita chamado Urias. llamado Urías. Até então, as escavações arqueológicas Hasta el momento, las excavaciones arqueológicas não tinham conseguido descobrir no habían logrado descubrir nenhuma evidência arqueológica dos heteus. ninguna evidencia arqueológica de los hititas. Por conseguinte, Por lo cual, os céticos afirmavam que a Bíblia era um livro de mitos, los escépticos afirmaban que la Biblia era un libro de mitos, pois apresentava detalhes fictícios ya que presentaba detalles ficticios em relação a um povo que jamais existira. sobre un pueblo que nunca existió. Mas em 1923, Pero en 1923, Hugo Winkler, Hugo Winkler, na Turquia,
en Turquía, descobriu mais de 13.000 tabletes descubrió más de 13.000 tablillas de argilas de arcilla com inscrições hititas. con inscripciones hititas. Hoje temos evidências arqueológicas em abundância Hoy en día tenemos abundantes evidencias arqueológicas de que aquilo que a Bíblia relata em relação aos heteus de lo que la Biblia relata o informa sobre los hititas. é absolutamente verdade. Es absolutamente verdad. Você pode encontrar a referência na Escritura Usted puede encontrar la referencia en la Escritura em Êxodo capítulo 13, versículo 5, en Éxodo capítulo 13, versículo 5, capítulo 23, versículo 28, capítulo 23, versículo 28, Juízes capítulo 1, versículo 26 Jueces capítulo 1, versículo 26 e outros textos. y otros textos. Um museu inteiro em Ankara, Un museo completo en Ankara, na Turquia, en Turquía, é dedicado às relíquias dos heteus. está dedicado a las reliquias de los hititas. Você pode ver os tabletes cuneiforme, Puede ver las tablillas con informes feitos de argila, de arcilla no Museu da Turquia. en el Museo de Turquía. Número 5. Número 5. Os manuscritos do Mar Morto. Los manuscritos del Mar Muerto. Possivelmente foram a maior descoberta arqueológica do século XX. Posiblemente fueron el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. Encontrados na caverna de Qumran, Encontrados en la cueva de Qumran, no Mar Morto, em Israel, en el Mar Muerto de Israel, em 1947. en 1947. São rolos e uma quantidade enorme de fragmentos, Son rollos y una cantidad enorme de fragmentos, escritos em hebraico, aramaico e grego, escritos en hebreo, arameo y griego, datados com mais de 2.000 anos, que datan de hace más de 2000 años, fechados mais de 2.000 anos. fechados con más de 2000 años. Seu conteúdo é variado, Su contenido es variado, como por exemplo, escritos bíblicos, como por ejemplo escritos bíblicos, que são textos completos ou parciais que son textos completos o parciales de quase todos os livros do Antigo Testamento, de casi todos los libros del Antiguo Testamento, documentos do próprio grupo religioso de Qumran, por medio de su propio documentos documentos do próprio grupo religioso del propio grupo religioso que vivia em Qumran, que vivía en Qumran, como manual de disciplina, como el manual de disciplina, comentário de textos bíblicos comentario de textos bíblicos, e etc. etc. Os manuscritos estão em exposição no Museu de Israel, Los manuscritos están a su disposición en el Museo de Israel, em Jerusalém. en Jerusalén. Número 6. Número 6. A estela de Merneptah. La estela de Merneptah. É um Merneptah. poste Es un poste de pedra de piedra gravado com hieróglifos. grabado con jeroglíficos. É um tipo de escrita muito antigo, Es un tipo de escritura muy antiguo, também chamada de estela de Israel. también llamada Estela de Israel. Ela contém inscrições onde Faraó se orgulha Contiene inscripciones donde el faraón se enorgullece de sua conquista sobre os líbios de su conquista sobre los libios e os povos da Palestina, y el pueblo de Palestina, incluindo os israelitas, incluyendo los israelitas. que diz: ¿Qué dice? Israel está destruído, Israel está destruido. sua semente não existe mais. Su simiente ya no existe más. Isso demonstra que, Esto demuestra que a partir de 1230 a.C., aproximadamente, a partir de 1230 a.C. aproximadamente, os hebreus já estavam vivendo na terra prometida. los hebreos ya estaban en la tierra prometida. A estela foi encontrada no Egito, La estela fue encontrada en Egipto, em Tebas, en Tebas, em 1896, en 1896. nas ruínas do templo funerário Las ruinas del templo funerario de Faraó Merneptah. del faraón Merneptah. E hoje encontra-se exposta Y ahora se exhibe em exposição en exposición no Museu Egípcio do en Cairo. en el Museo Egipcio del Cairo.
Número 7. Número 7. A pedra moabita. La piedra moabita. A pedra moabita, ou estela de Messa, La piedra moabita o estela de Mesa é uma pedra de basalto, es una piedra de basalto com uma inscrição sobre Messa, con una inscripción sobre Mesa, rei de Moabe. rey de Moab. A pedra registra conquista sobre Israel, La piedra registra la conquista sobre Israel após a morte de Acabe. tras la muerte de Acab. Depois da morte de Acabe, Después de la muerte de Acab, filho de Omri, hijo de Omri, Messa Mesa revolta-se depois de pagar tributos. se revela tras pagar tributos. Depois de pagar tributos por 40 anos. Después de pagar tributos por 40 años, Essa inscrição confirma esta inscripción confirma o relato bíblico em 2 Reis, el relato bíblico en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 4 ao 27. capítulo 3, versículo 4 al 27. A estela teria sido feita La estela se habría realizado aproximadamente por volta de 830 a.C. aproximadamente hacia el 830 antes de Cristo. A estela foi adquirida em Jerusalém La estela fue adquirida en Jerusalén pelo missionário alemão por el misionero alemán F.A. Klein F.A. Klein em 1868, en 1868, encontrada em Dibon, encontrada en Dibón, a antiga capital do reino de Moabe, la antigua capital del reino de Moab, localizado na margem esquerda do Mar Morto. ubicada en la margen izquierda del Mar Muerto. A pedra moabita La piedra moabita confirma o nome de locais e de cidades moabitas, confirma el nombre de lugares lugares e de cidades y de ciudades moabitas moabitas mencionadas no texto bíblico. mencionadas en el texto bíblico. Por exemplo, Por ejemplo, Atarote Atarot e Nebo, y Nebo, que está mencionada em Números capítulo 32, versículo 34 e 38. que está mencionada en Números capítulo 32, versículo 34 y 38. Aroer, Aroer, Planalto de Medeba, meseta de Medeba, Dibon, Dibón, que está em Josué capítulo 13, versículo 9. que está en Josué capítulo 13, versículo 9. Bamote Baal, Bamot Baal, Bet Baal Meon Bet Baal Meón e Kiriataim, y Kiriataim, que está em Josué, mencionado, capítulo 13, versículo 17 ao 19. que está en Josué mencionado en el capítulo 13, versículo 9. Bezer, Berseb, que está em Josué, capítulo 20, versículo 8. que está en Josué capítulo 20, versículo 8. Horonaim, Horonaim, que está em Isaías, capítulo 15, versículo 5. que está en Isaías 15, 5. E Bet Diblataim Y Bet Diblataim e Keriote, y Cheriot, que está em Jeremias, capítulo 48, versículo 22 e 24. que está en Jeremías capítulo 48, versículo 22 y 24. Todos esses lugares Todos esos lugares encontram-se mencionados na pedra moabita. se encuentran mencionados en la piedra moabita. Essa pedra está hoje no Museu de Louvre, em Paris. Esa piedra está hoy en el Museo del Louvre en París. É possível visitar e verificar. Es posible visitar y verificar. Número 8. Número 8. O obelisco de Salmanasar III. El obelisco de Salmanascar III. Em 2 Reis, capítulos 9 e 10, En Segunda de Reyes, capítulo 9 y 10, Jeú é mencionado como rei de Israel. Jehú es mencionado como rey de Israel. O obelisco negro mostra Jeú ajoelhado diante de Salmanasar III. El obelisco negro muestra a Jehú arrodillado ante Salmanascar III E oferecendo tributo ao rei assírio. y ofreciendo tributo al rey asirio. O obelisco foi descoberto nas ruínas do palácio em Nimrod, El obelisco fue descubierto en las ruinas del palacio de Nimrod em 1846, en 1846, sob a supervisão do arqueólogo britânico Henry Layard. bajo la supervisión del arqueólogo británico Henry Layard. A peça data de aproximadamente La pieza tiene fecha aproximadamente 860 a.C. del año 860 a.C. Os especialistas em escrita cuneiforme. Los especialistas en escritura cuneiforme. Cuneiforme é uma escrita feita à mão. Cuneiforme es un escrito
hecho a mano. hecho a mano. Começaram a traduzir as quase 200 linhas Comenzaron a traducir las casi 200 líneas de textos desse rei. de textos de este rey. Elas falavam de vários governantes de diversos lugares Ellas hablaban de varios gobernantes de diferentes lugares que haviam presenteado Salmanasar III. que habían presentado a Salmanastar III, Presenteado, regalado Salmanasar III. que le habían dado, que le habían regalado a Salmanastar III E lhe prestado homenagem, y le rindieron homenaje, prostrando-se diante dele. postrándose ante él. O obelisco também menciona o nome do rei Jeú. El obelisco también menciona el nombre del rey Jehú. Hoje, o obelisco negro de Salmanasar III Hoy el obelisco negro de Salmanastar III pode ser visto no Museu Britânico, em Londres. se puede ver en el Museo Británico de Londres. Vamos falar sobre o encontrado arqueológico de número 9. Vamos a hablar sobre el descubrimiento arqueológico número 9. A placa que identifica o sepulcro do rei Uzias. La placa que identifica la tumba del rey Usías. A placa foi encontrada pelo professor Eleazar Sukenick La placa fue encontrada por el profesor Eleazar Sukenick em Jerusalém, 1931. en Jerusalén en 1931. E ela data do primeiro século. Y tiene fecha del siglo I. Trata-se do rei Uzias, Esto es del rey Usías, que governou no século 8 a.C. que gobernó en el siglo 8 antes de Cristo. Isto está mencionado em 2 Crônicas, Esto está capítulo 26. Esto está mencionado en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Quando ele morreu, Cuando él murió, não poderia ser enterrado nos túmulos dos reis, no podía ser enterrado en las tumbas de los reyes, porque era leproso. porque era leproso. Cerca de 700 anos após a sua morte, Aproximadamente de 700 años después de su muerte, no período do segundo templo, en el periodo del Segundo Templo, Jerusalém estava em expansão geográfica. Jerusalén estaba en expansión geográfica E o túmulo de Uzias tinha de ser removido y la tumba de Usías tuvo que ser removida, trasladada para fora dos novos limites da cidade. fuera de los límites de la ciudad. Esta lápide, escrita em aramaico, Esta lápida está escrita en arameo, foi erguida para marcar o novo local do sepultamento do rei. fue erguida para señalar el nuevo lugar del enterramiento o del sepulcro del rey. Nela está escrita: En él está escrito: para cá foram trazidos os ossos de Uzias, aquí son traídos los huesos de Usías, rei de Judá. rey de Judá, Não abra. no abra. A placa está em exposição La placa se encuentra en exhibición no Museu de Israel, en el Museo de Israel, em Jerusalém, en Jerusalén. como você pode confirmar no website. Como usted puede ver en el sitio web. Número 10. Número 10. O aqueduto de Ezequias, Acueducto de Ezequías, que é como um túnel onde passava água. que es como un túnel donde pasaba agua, Também chamado de túnel de Siloé, también llamado túnel de Siloé. foi descoberto em 1838. Fue descubierto en 1838, Construído pelo rei de Judá, construido por el rey de Judá, Ezequias, Ezequías, que governou entre o 8º e o 7º século antes de Cristo, quien gobernó entre el siglo 8 y 7 antes de Cristo, temendo um cerco do rei assírio Senaqueribe, temiendo un asedio de parte del rey asirio. Ezequias buscou manter o abastecimento de água em Jerusalém, Ezequías trató de mantener un suministro de agua en Jerusalén, cortando um túnel abriendo un túnel que atravessa 530 metros que atraviesa 530 metros de rocha sólida, de roca sólida, a partir da fonte de Gion desde el manantial de Gión até a piscina de Siloé, hasta el estanque de Siloé, no interior das muralhas da cidade, dentro de los muros de la ciudad, relatado em 2 Reis, capítulo 20, versículo 20, relatado en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 20, e 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 30. y Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 30. No túnel foi encontrado uma inscrição
En el túnel fue encontrada una inscripción que atualmente está no Museu Arqueológico de Istambul, que actualmente está en el Museo Arqueológico de Estambul, na Turquia. en Turquía. A inscrição comemora esta notável realização. La inscripción conmemora esta notable logro. Número 11. Número 11. Os prismas de Senaqueribe. Los prismas de Sennacherib. Os prismas contam a história do rei assírio Senaqueribe. Los prismas cuentan la historia del rey asirio Sennacherib. Encontram-se escritos em vários artefatos Están escritos en varios artefactos e as versões finais foram colocadas em 3 prismas de argila, y las versiones finales se encontraron en 3 prismas de arcilla em forma hexagonal, de forma hexagonal, inscritos com o mesmo texto cuneiforme. inscritos con el mismo texto cuneiforme. O prisma de Senaqueribe El prisma de Sennacherib se encontra no Instituto Oriental de Chicago, está ubicado en el Instituto Oriental de Chicago, nos Estados Unidos, en los Estados Unidos, e foi adquirido em 1919 y fue adquirido en 1919 por J.H. Bredsted, por J.H. Breinstein, em nome do Instituto. en nombre del instituto. O prisma de Taylor está no Museu Britânico El prisma de Taylor se encuentra en el Museo Británico e foi descoberto em Nínive y fue descubierto en Nínive e adquirido em 1830 y adquirido en 1830 pelo coronel R. Taylor, por el coronel R. Taylor, cônsul geral britânico em Bagdá, cónsul general británico en Bagdad, e vendido posteriormente por sua viúva y luego vendido por su viuda ao Museu Britânico em 1855. al Museo Británico en 1855. É daí que vem o seu nome. De ahí que viene su nombre. E o terceiro, Y el tercero, o prisma de Jerusalém, el prisma de Jerusalén, está no Museu de Israel, está en el Museo de Israel, em Jerusalém. en Jerusalén. Os prismas registram os primeiros 8 anos Los prismas registran los primeros 8 años de campanha do rei assírio Senaqueribe. de la campaña del rey asirio Sennacherib. Tem para nós um especial interesse, Tiene para nosotros un especial interés, pois reporta a guerra síria contra as cidades de Judá pues relatan la guerra de Asiria contra la ciudad de Judá e particularmente y particularmente a tentativa fracassada el intento fallido de se apossar de Jerusalém. de apoderarse de Jerusalén. Nesta campanha, En esta campaña, Senaqueribe destaca a destruição de 46 cidades de Judá, Sennacherib destaca la destrucción de 46 ciudades de Judá, além da deportação además de la deportación de 200.150 pessoas para a Síria. de 200.150 personas a Asiria. O rei Senaqueribe é mencionado na Bíblia em vários lugares, El rey Sennacherib es mencionado en la Biblia en varios lugares, como 2 Reis, como Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13, capítulo 18, versículo 13, capítulo 19, versículo 16, 20 e 36, capítulo 19, versículo 16, 20 y 36, 2 Crônicas, capítulo 32, Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 1, 2, 9, 10 e 22, versículos 1, 2, 9, 10 y 22, Isaías, capítulo 36, Isaías, capítulo 36, versículo 1, versículo 1, capítulo 37, versículo 17, capítulo 37, versículo 17, 21, 21, capítulo 37, versículo 37. capítulo 37, versículo 37. Os prismas podem ser verificados nos respectivos sites oficiais dos museus, Los prismas se pueden consultar en los respectivos sitios web oficiales de los museos, onde eles estão expostos. donde se encuentran exhibidos. Número 12. Número 12. O selo de Ezequias, El sello de Ezequías. ao sul do Monte do Templo, Al sur del monte del templo, em Jerusalém. en Jerusalén, Os arqueólogos fizeram uma descoberta
descoberta histórica, Los arqueólogos han hecho un descubrimiento histórico, desenterrando o selo real do rei Ezequias, desenterrando el sello real del rey Ezequías, que reinou entre 727 e 698 a.C. que reinó entre el 727 y 698 antes de Cristo. A escrita foi impressa em um pedaço de argila oval de 3 milímetros. El escrito fue impreso Em um en una pieza ovalada de 3 milímetros. A impressão carrega uma inscrição em hebraico antigo, El grabado lleva una inscripción en un hebreo antiguo dizendo: que dice, pertencente a Ezequias, perteneciente a Ezequías, filho de Acás, hijo de Acaz, rei de Judá. rey de Judá. A escritura é acompanhada por um sol de 2 asas, La escritura está acompañada por un sol de 2 alas, com asas viradas para baixo, con las alas hacia abajo, ladeado por 2 símbolos Ankh, que simbolizam a vida. flanqueado por 2 símbolos Ankh, que simbolizan la vida. A descoberta do selo de impressão real do rei Ezequias, El descubrimiento de la impresión del sello real del rey Ezequías nas escavações em Ofel, en las excavaciones de Ofel remonta às narrativas bíblicas sobre o rei Ezequias se remontan a las narraciones bíblicas sobre el rey Ezequías e a atividade realizada durante a sua vida y la actividad realizada durante su vida no bairro real En de el- Jerusalém. en el barrio real de Jerusalén. O rei Ezequias é considerado um dos reis mais justos da Judéia El rey Ezequías es considerado uno de los reyes más justos de Judea e é descrito favoravelmente na Bíblia. y se describe favorablemente en la Biblia. Isso está em 2 Reis, Esto está en Segunda de Reyes, Isaías, Isaías, 2 Crônicas. Segunda de Crónicas. A Bíblia relata de Ezequias que não havia nada semelhante entre todos os reis de Judá depois dele. La Biblia informa que Ezequías, que no hubo cosa semejante entre todos los reyes Depois dele, después de él, nem entre aqueles antes dele. ni entre ellos, Aqueles outros reis que estiveram antes dele, ni aquellos que estuvieron antes que él, que foram reis. que fueron reyes. Isso está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 5. A descoberta foi feita pela Universidade Hebraica, El descubrimiento fue realizado por la Universidad Hebrea do Instituto de Jerusalém de Arqueologia, del Instituto de Jerusalén de Arqueología de Jerusalén, sob a direção do Dr. Eilat Mazar, Eliat Mazar. durante as escavações em Ofel, Durante las excavaciones en Opel, em Jerusalém. en Jerusalén, O selo pode ser conferido na página oficial el sello se puede consultar en la página oficial do site da Universidade Hebraica em Jerusalém, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, no website. en el website, en el sitio web. Número 13. Número 13. A estela de Tel Dan. La estela de Tel Dan. É uma estela negra de basalto, Es una estela de basalto negro descoberta em um sítio arqueológico descubierta en un sitio arqueológico durante escavações ao norte de Israel, durante excavaciones al norte de Israel, em Tel Dan. en Tel Dan. Encontra-se atualmente, ela está atualmente Ella está actualmente aos poderes do Museu de Israel em Jerusalém. en poder del Museo de Israel en Jerusalén. Foi esculpida a mando de um rei arameu, Fue tallada a manos de un rey arameo, por ordem de um rei arameu, por orden de un rey arameo, contendo inscrições em alfabeto aramaico, conteniendo inscripciones de un alfabeto arameo, onde se comemorava uma vitória sobre um reino local. donde se conmemora o ha conmemorado una victoria sobre un reino local, Com os seguintes escritos: con los siguientes escritos: Rei de Israel, Rey de Israel, e também aparecia a palavra, o termo Casa de Davi. y también aparecía el término, la palabra casa de David. Isso pode ser conferido em 2 Crônicas,
Eso puede ser verificado en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 7, capítulo 21, versículo 7, Salmo 122, 5, Salmo 122, 5, Zacarias 12, 7, Zacarías 12, 7, Lucas 1, 27. Lucas 1, 27. São textos onde a Escritura fala sobre a casa de Davi. Son textos donde la Escritura habla sobre la casa de David. É a primeira vez que o nome do rei de Israel, Davi, Es la primera vez que el nombre del rey de Israel, David, tem sido reconhecido entre os epigrafistas, es reconocido entre los epigrafistas, historiadores e arqueólogos. historiadores y arqueólogos. Os três fragmentos que a compõem Los tres fragmentos que lo componen são uma referência ao rei Davi, son una referencia al rey David, sucessor do rei Saul sucesor del rey Saúl e pai do rei Salomão, y padre del rey Salomón. reis da primeira monarquia israelita, Reyes de la primera monarquía israelita. segundo os livros de 1ª e 2ª Samuel, Según los libros de Primera y Segunda de Samuel, 1ª e 2º Reis, Primera y Segunda de Reyes, no Antigo Testamento da Bíblia. en el Antiguo Testamento de la Biblia. A estela pode ser verificada La estela puede ser verificada na página oficial do site do Museu de Israel, en la página oficial del Museo de Israel em Jerusalém. en Jerusalén. Número 14, Número 14. o selo de Baruque. El celo de Baruch. O profeta Jeremias, durante os últimos anos do reino de Judá, El profeta Jeremías, durante los últimos años del reino de Judá, profetizou o exílio e o retorno dos judeus. profetizó un exilio y un regreso de los judíos. Eles teriam que aceitar o jugo da Babilônia e não resistir. Ellos tendrían que aceptar el yugo de Babilonia y no resistir. Ele foi encarcerado, Fue encarcelado ameaçado de morte y amenazado de muerte e posto como falso profeta e traidor. y puesto como falso profeta y traidor. Jeremias Jeremías nomeou Baruque, nombre a Baruch, o filho de Nerias, hijo de Nerías, seu escriba. su escriba. Isso está em Jeremias capítulo 32, Eso está en Jeremías capítulo 32, versículo 12 ao 14, versículo 12 al 14 e também capítulo 36. y también capítulo 36. Em 1975, En 1975 foram descobertos numa loja de antiguidades em Jerusalém se descubrieron en una tienda de antigüedades de Jerusalén alguns pedaços de barro unos pedazos, unas piezas de arcilla, de barro, com a impressão de um selo. con la impresión de un sello. Dentro desta coleção, Dentro de esta colección há duas peças que demonstram hay dos piezas que demuestran ter pertencido a Baruque. que pertenecieron a Baruch. Nelas, En ellas, traduzido para o português, traduciendo al español, se lê: se lee Baruque, o filho de Nerias, o escriba. Baruch, hijo de Nerías, o escriba. Os estudiosos dataram a coleção Los eruditos fecharon la colección para o século VI antes de Cristo, en el siglo VI antes de Cristo, o tempo de Jeremias. en la época de Jeremías. O selo está em exibição no Museu de Israel, El sello se exhibe en el Museo de Israel em Jerusalém. en Jerusalén. Número 15 e último achado arqueológico que eu vou mencionar hoje. Número 15 y último descubrimiento arqueológico que yo voy a mencionar esta noche. Óstraca de Laquis IV. Abstraca de Lachis IV. Foram feitas escavações entre 1935 e 1938 Las excavaciones se realizaron entre 1935 y 1938 em Tel Edoer, en Tel Edoer, onde as ruínas da cidade bíblica de Laquis donde se encuentran las ruinas de la ciudad bíblica de Laquis, estão. están. Isso você pode conferir em Juízes, capítulo 10, versículo 3 e versículo 31. Eso usted puede verlo en Jueces 10, 3 y 31. Isso está a oeste de Hebron. Eso está al oeste de Hebrón. 20 óstracas foram descobertas. 20 óstracas fueron descubiertas. São cartas, em sua maioria, militares. Son cartas en su mayoría militares. As óstracas de Laquis
lachis, óstracas, São cacos de cerâmica, são pequenos pedaços de cerâmica son fragmentos de cerámica com inscrições em hebraico. con inscripciones hebreas. São 18 cartas que São- discorrem, que falam Hay 18 cartas que hablan sobre a conquista babilônica de Judá por Nabucodonosor. sobre la conquista babilónica de Judá por Nabucodonosor. Elas foram dirigidas ao governador da cidade Ellas estaban dirigidas al gobernador de la ciudad durante os últimos anos do reino de Judá, durante los últimos años del reino de Judá, nos dias em que os exércitos da Babilônia en los días en que los ejércitos de Babilonia foram reduzindo as cidades muradas uma após outra. fueron derribadas las murallas de la ciudad una tras otra. Existe uma estreita relação entre as condições reveladas por esses documentos e o livro de Jeremias. Existe una estrecha relación entre las condiciones reveladas por estos documentos y libros de Jeremías. Esta série de estudo, assim como as minhas outras mensagens que vão ao ar na Victoria TV, Esta serie de estudios, así como mis otros mensajes que van a ser transmitidos en Victoria TV, estarão posteriormente sendo postadas no meu canal do YouTube, estarán posteriormente publicadas en el canal de YouTube, assim como na página do Facebook. así como en mi página de Facebook. Eu vou tentar colocar embaixo da descrição deste vídeo Intentaré poner bajo la descripción de este video no YouTube en YouTube os links dos sites los enlaces de los sitios de cada destes achados arqueológicos, de cada uno de los hallazgos arqueológicos, segundo seus respectivos museus. según los respectivos museos. Talvez não consiga de todos. Tal vez no consiga todos. Talvez algum site possa estar desativado ou em construção, Tal vez algunos sitios están desactivados o en construcción, mas eu vou tentar pôr todos quantos possível. mas yo voy a tratar de hacer todo lo posible. Lembre-se que os sites podem ser traduzidos para a sua língua, Recuerde que los sitios web se pueden traducir a su idioma clicando com o botão direito do mouse, haciendo clic con el botón derecho de su mouse, quando você estiver na página do museu, por cuando exemplo. usted esté en la página del museo. Veja que todos esses achados arqueológicos Veamos que todos los hallazgos arqueológicos testemunham testimonian, dan Da- testimonio, da veracidade bíblica, dan veracidad bíblica da palavra de Deus, de la palabra de Dios, que é a verdade. que es verdad. Estamos falando de ciência, Estamos hablando de ciencia, estamos falando de arqueologia, estamos hablando de arqueología, de fatos reais. de hechos reales. E quanto a isso, não há argumento. En contra de eso no hay argumento. A Bíblia é a palavra de Deus. La Biblia es la palabra de Dios. Nós cristãos, Los cristianos, nós outros cristianos, nosotros los cristianos, cremos pela fé, creemos por la fe, por meio da fé, por medio de la fe, pelo Espírito Santo que nos convence. que el Espíritu Santo que nos convence, Sabemos que a palavra de Deus é viva, poderosa. sabemos que la palabra de Dios es viva y poderosa. Ela mudou as nossas vidas Ella cambió nuestras vidas por meio do poder de Deus. por medio del poder de Dios. Mas para você que talvez não tenha esta fé, Mas para usted que tal vez no tiene esa fe, ainda aún leve a sério, preste atenção nesta mensagem, ponga mucha atención a este mensaje né? E considere estes argumentos, esses achados arqueológicos. y considere estos argumentos, estos hallazgos arqueológicos. A questão da geografia, La cuestión de la geografía, a questão dos argumentos internos, aquí están los argumentos internos, os argumentos externos. los argumentos externos, E peça para o Senhor te dar fé. y pida para que el Señor te dé fe E abra o teu entendimento y ábrete al entendimiento para receber de Deus para recibir de Dios sabedoria sabiduría das coisas espirituais. de las cosas espirituales. Que o Senhor esteja te abençoando. Que el Señor te esté bendiciendo. Eu quero orar contigo neste momento, Yo quiero orar contigo en este momento, em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Pai bendito e maravilhoso, Padre bendito y maravilloso, eu te agradeço por esta oportunidade. yo te agradezco por esta oportunidad. Sabemos que a tua palavra é a verdade. Sabemos que tu palabra es verdad. Sabemos, Senhor, que ela não muda. Sabemos que ella no cambia. Agradeço, Senhor, porque tu nos tem dado a fé.
Agradezco, Señor, porque tú nos has dado la fe para a tua igreja, para os teus filhos. para tu iglesia, para tus hijos. Cremos em Ti, Creemos en ti, não por aquilo que nós vemos, no por aquello que vemos, não por aquilo que nós tocamos, no por aquello que tocamos, não por aquilo que podemos provar dentro de um laboratório, no por aquello que nosotros podemos probar dentro de un laboratorio, não por aquilo que podemos provar de forma científica, no por aquello que nosotros podemos probar de forma científica, mas temos fé mas tenemos fe por meio do Teu Espírito, por medio del Espíritu, por meio do Teu poder. por medio de tu poder. Mas te dou graças, Senhor, Mas te doy gracias, Señor, porque ainda que o Senhor nos deu a fé, porque aunque nos has dado la fe, nós temos também todos esses aparatos arqueológicos. tenemos también todas esas herramientas arqueológicas. Existem todas estas evidências científicas Existen todas esas evidencias científicas que também demonstram que también que a demuestran tua palavra é a verdade. que tu palabra es verdad. Te damos graças, Senhor, Te damos gracias, Señor. pelo teu amor, Gracias por tu amor, pela tua fidelidade, por tu fidelidad, por tua palavra, por tu palabra, que tu deixou para nos orientar, que que deixaste, se quedaste nesse mundo, que dejaste en este mundo para orientar nossa vida, para orientar nuestra vida, para guiar nossos passos para guiar nuestros pasos e nos conduzir até a tua presença. y nos conduzca a tu presencia. Em nome de Jesus Cristo, En el nombre de Jesucristo, esteja bendecendo esta pessoa que nos ouve. que estés bendiciendo a esta persona que nos ve. Em nome de Cristo. En el nombre de Cristo. Assim eu oro. Así oro. Amém. Amén. Glórias a Deus. Gloria a Dios. Que Deus esteja bendecendo sua vida, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Que Dios esté bendiciendo su vida, mi amigo, mi hermana, mi hermano. Estaremos aqui na próxima semana, Estaremos aquí la próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir. si así el Señor Jesús nos permite. Amém. Amén. Santo, 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 santo.